Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Fuentedeluz.org presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org y escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Vamos a retomar el tema del que estuvimos hablando la semana pasada. El día de hoy no le voy a pedir a nadie que dé el resumen, sino que se lo voy a dar yo. La semana pasada empezamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo y estuvimos diciendo que los dones son una especie de regalo. Eso significa la palabra don, significa regalo. También estuvimos diciendo que hay tipos de dones: dones de inspiración, dones de revelación y dones de poder. Y empezamos a hablar un poquito acerca de los dones de inspiración. Y entre uno de los primeros dones de inspiración, entre los dones de inspiración, dijimos que estaba el don de hablar en lenguas. ¿Se recuerdan o no? Y estábamos explicando que la primera vez que encontramos nosotros en la Biblia el don de hablar en lenguas es la ocasión en la cual los discípulos de Jesús, los apóstoles, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y en esa ocasión se deja venir sobre ellos la manifestación del don de hablar en lenguas. De ahí es donde viene esa idea que hay personas que aseguran que una persona, si está bautizada con el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. Si no, enseña que no está bautizado. Entonces, realmente, ahí hay una pequeño dilema, ¿verdad? Porque ellos fueron bautizados con dones de lenguas, pero el Espíritu Santo es, en primer lugar, nosotros encontramos que hay 9 dones, no es solo uno. Entonces, que a los discípulos se les haya manifestado ese don en ese momento, entonces eso pues fue parte del Espíritu. El Espíritu Santo es ilimitado. Por lo menos los 9 dones, no creo yo que se le manifiesten a una sola persona. Entonces, estuvimos viendo nosotros, ¿se recuerdan el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 o no? Ya no vimos ese pasaje. Estamos hablando puntualmente del diversos géneros de lenguas. Es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Explicamos qué significa la palabra género de lenguas o no? No, ahorita vamos a explicar, pero leamos primero Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me avisa. ¿Ya lo tienen, Julio? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ok, paremos ahí. ¿Ustedes han escuchado el zumbido del viento? O sea, eso fue lo que se escuchó ahí. El ruido era fuerte, como el de una tormenta más o menos. Sigamos. Cuando dice que estaban todos ahí, se refiere a los apóstoles de Jesucristo. Y habían otras personas más ahí, pero... Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, esto que estamos leyendo ahí es puntualmente el don de lenguas, que fue repartido a ellos en el momento en que fueron llenos o bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí es donde tal vez cabe la siguiente pregunta. Mire, disculpe, ¿y esas lenguas eran lenguas humanas o lenguas angelicales? ¿Qué creen ustedes? Humanas. ¿Por qué? Porque las podían entender las otras personas que estaban ahí. Sigamos leyendo el pasaje. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bueno, ahí está lo que acabamos de decir ahorita. O sea que ahí en ese lugar vivían personas de diferentes naciones, dice. O sea, ahí más adelante menciona más o menos de qué lugares habían que hablaban lenguas, idiomas distintos a los que hablaban los discípulos de Jesús. Entonces ellos se quedaron sorprendidos porque los oían hablar en su propia lengua. O sea, eso es como que en este momento hubiera una manifestación del Espíritu Santo. De repente, Quique comienza a hablar en francés, de repente comienza a hablar en alemán, de repente Gladys comienza a hablar en mandarín y en inglés, así porque como estuvo allá, y entonces, pero lo curioso es que ellos no se entendían tampoco, los que los entendían eran los otros. Entonces yo hoy, mientras estudiaba este tema, el Señor me dijo, lo que pasa, me dijo el Señor, es que a ellos se les fue dado ese don como uno de los primeros dones, porque ellos iban a ir a las naciones a llevar el Evangelio, después de llevarlo en Jerusalén. Entonces, para llevarlo a los diferentes lugares, ellos sí aprendieron a hablar. Así, al rayo. Porque hay personas que nos cuesta, por lo menos yo llevo estudiando inglés desde que estaba en primero básico. Y hasta aquí me trabo. Entonces ellos sí aprendieron a hablar otras lenguas, pero era por el Espíritu Santo. Ese es un don. De hecho, allá en la iglesia, un hermano contó, y yo le creo porque se nota lo que dijo es cierto. Él dijo que él estaba adorando al Señor, de repente dice que empezó a hablar en otro idioma. Y entonces de repente otro, y él se dio cuenta que al buscar en el internet y algunas canciones las empezó a entender en base a los idiomas que él recibió, más o menos 5 idiomas, y entonces empezó a decir ahí con nosotros las palabras en diferentes idiomas en un solo día, más o menos 5 idiomas, fíjense. Si él definitivamente va a tener una responsabilidad de ir a llevar el Evangelio a esos lugares. Bonito, Pero ¿qué más dice? El 5 otra vez y seguimos adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar. Solo paremos un ratito, me gustó mucho lo que dice. Dice que moraban en Jerusalén piadosos de todas las naciones, de todas. Entonces ellos lo escucharon hablar en su propia lengua. A mí se me hace que el Espíritu Santo ahí les dio a ellos todas las lenguas. Fíjese. Y entonces ahora sí, el 6. Y hechos estruendos se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos.
cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas. Árabe. ¿Cuándo? Imagínense. Entonces, ese don, hoy por hoy, sigue activo. En algunas ocasiones más, como recuérdense que antes aprender un idioma era una cosa muy difícil. Por eso es que el Espíritu Santo tuvo que darlo en forma de don. Pero hoy por hoy el Espíritu Santo sigue dando ese don. Pero muchas veces es en lenguas angelicales, que no se hablan aquí en la tierra, sino que se hablan en el cielo. En la lengua en que se comunican los ángeles. Entonces, puede ser que Dios le dé el don a una persona de hablar en lenguas humanas o lenguas angelicales. Y eso también tiene su sustento en la Biblia. Lo vamos a ver en su momento. O mejor de una vez. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Es el que le voy a dar ahorita es siempre el don de lenguas, pero lenguas angelicales. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Y lo va a leer Gladys. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Misterios. Ok, aquí está hablando de otras lenguas. Son lenguas angelicales. Que generalmente hay otro don, que lo vamos a ver después, que es el don de interpretación de lenguas. Que para ese don ese lo ha dado el Señor para interpretar las lenguas angelicales. Fíjese. Pero ahorita no me quiero meter a hablar del don de interpretación de lenguas, sino puntualmente el don de lenguas angelicales. ¿Cuál versículo es este de ahorita? 14:2 de Primera de Corintios. Entonces aquí Pablo le está escribiendo a los corintios y le está hablando de otra lengua distinta a lo que son las lenguas humanas. Está hablando de lenguas angelicales. Dice que cuando habla lenguas, le habla a Dios. O sea, esa sería una muy buena pregunta, ¿va? Disculpe, Dios, ¿en qué lengua habla? Porque nosotros hablamos español, por allá el inglés, por allá el aquí, por allá el otro, pero la respuesta es, Él tiene su propia lengua, es una lengua angelical, pero entiende todas, porque el Espíritu Santo es de Él y Él también tiene ese don. O sea, en Dios se mueven todos los dones. Y su poder es infinito, entonces Él entiende todas, pero su lengua en sí es angelical. O sea, Él para hablar de los ángeles tiene su propio lenguaje. Aunque nosotros los oyéramos hablar, no les entendemos. Disculpe, ¿qué están hablando? Sí, en caso de tocar estar allá, entonces no les entenderíamos. A menos que lleváramos un intérprete. ¿Sí? Bueno, ahora quisiera darles un poco de teoría de este asunto. La palabra género deriva de la palabra griega genos, que tiene acepciones tales como familias, tipos, linajes o clases, en un aspecto racial, es decir, raza. Eso es géneros. O sea, la palabra cuando fue escrita. ¿Se recuerdan que leímos un pasaje donde decía que a uno les he dado un don, a otros otro, a otros, y ahí habla del género de lenguas? Pero esa palabra género es genos, que significa familias, tipos, linajes o clases. Esa es la palabra 1085, la palabra género. Después, la próxima, cuando terminemos este tema, les voy a enseñar cómo usar el diccionario de lenguas, de griego y de... O sea, cuando se habla entonces de géneros de lenguas, es a lo que usted se refiere. Unas son angelicales y las otras pueden ser así como los idiomas, ¿verdad? Sí, pero cuando esa palabra fue escrita, porque dice la Biblia que a uno les fue dado el don de géneros de lenguas.
a otros interpretar lenguas, a otros el don de sanidad. Entonces cuando dicen ese pasaje, esa palabra género se refiere, la palabra género se refiere a familias, linajes, clases, refiriéndose a un aspecto racial. Sí, por eso, pero también cuando se habla de género se habla de grupos, cuando se habla de familias, exactamente, se habla de grupos. Exactamente. Entonces el grupo A, grupo B, grupo Sí. C. Entonces grupo A. Eso es, en el diccionario con la palabra 1085, su significado es familias, tipos, linajes, idioma, clases. Ajá. Y la palabra lengua deriva del griego, esa está escrita en griego, glosa, que significa idioma o lengua. Entonces, si unimos las dos, podríamos decir tipos de lenguas, linajes de lenguas, clases de lenguas, raza o lengua. Es así la palabra 1100, lo cual indica que este don se mueve en aquellos hermanos bautizados por el Espíritu Santo que son utilizados por Él como vasos con el propósito de dar un mensaje de parte de Dios para edificar a la iglesia por medio de diferentes tipos de idiomas o lenguas. Y pueden ser humanas, como ya le dijimos, o también pueden ser angelicales. ¿Alguna duda? ¿No? Va, entonces este otro don que les voy a decir ahorita, que es el don número 2, que en este orden que los tenemos acá, es el don de la interpretación de lenguas, que creo que va de la mano con el primero. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10. Primera de Corintios 12, 10, vamos a volver a leer. Ese lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a volver a leer. ¿Lo tiene, don Julio? ¿Enrique? 12:10. Primera de Corintios 12, 10. Ya. Me refiero a que uno de vosotros es ese, ¿verdad? Ajá. Me refiero a que uno de vosotros está diciendo, yo soy de Pablo, otro, yo de Apolos, otro, yo de Pedro, y otro. No, eso no, Kik. Primera de Corintios 12, 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Ok, ahí está. Aquí está hablando de lo que el Espíritu Santo reparte a nosotros en forma de regalo. Y está diciendo que hay interpretación de lenguas. Ahora bien, esa palabra interpretación de lenguas, no necesitamos mayor explicación para ella. Dice que la palabra interpretación se deriva del griego hermenia, que significa explicar, interpretar, explicar el significado de las palabras en un lenguaje diferente. Va, ese es la palabra 20, es la 2058 y 2059. Anótenlo porque después cuando les toque a ustedes estudiar el tema ya van a tener ahí la... Eso no me lo puede pasar, Sí. Bien. porque yo tengo compu y quisiera tener. Esto nos indica que quienes tienen el don pueden explicar el significado de un mensaje dado en lenguas al idioma que nosotros hablamos, para que sea comprensible en toda la congregación el mensaje de Dios. La mayoría de veces la persona que tiene el don de diversos géneros de lengua tiene también el don de interpretación de lenguas. O sea, que viene la persona. Y supongamos que ahí está la congregación. De repente empieza a hablar en otra lengua. Y, no sé, el mensaje puede durar 30 segundos, un minuto.
Y entonces para y después de eso lo dice en español. Así dice el Señor, pueblo mío, levántate, deja de estar con el rostro puesto en suelo, porque yo soy Jehová tu Dios y te he perdonado. Puchis. Tiene que haber gente allá adentro que esté tal vez desanimada, triste, caída por alguna situación que hizo. Entonces viene en lenguas primero el mensaje, Dios se lo da en lenguas a la persona, y puede ser que la misma persona tenga la interpretación. A veces no, a veces puede ser que de repente se levanta en lengua, y después otra persona, así dice el Señor, y comienza a dar interpretación. Cuando Gladys no había nacido, había en la iglesia una hermana que hablaba en lenguas, yo siempre lo recuerdo. Entonces a la hora que estábamos cantando, adorando, de repente empezaba y levantaba su voz y los músicos bajaban la música y nadie entendíamos lo que había dicho. Pero después de eso había otra hermana que comenzaba después de ella, así dijo el Señor, y daba el mensaje en español, bien bonito. ¿Habrá alguien que falsifique eso? Y que... Sí, por supuesto. Sí, porque esto de las lenguas a veces la gente lo presume. A veces están tratando, mire, pues es que para eso no tiene que haber un esfuerzo. Para las lenguas no debería haber un esfuerzo. Hay personas que están haciendo un esfuerzo por ver qué palabra dicen y en algo que no se entienda, para que la gente diga, oh, pues habla lengua, ¿verdad? Entonces en esto hay mucho engaño también basado en eso. En los encuentros a la gente la ponen a decir alabanza, 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 siga diciendo hasta que se le trabe la lengua, y entonces comienza a hablar en lenguas, pero es un esfuerzo humano, ¿va? Es un esfuerzo humano que a veces las personas en la buena voluntad quieren ayudar a que alguien hable en lenguas, pero no es así. Eso tiene que ser dado por el Espíritu, definitivamente, ¿va? Entonces el bautismo del Espíritu Santo trae dones. Uno de ellos es las lenguas, pero otro es la interpretación de lenguas. Entonces es increíble, pero el que tiene el don de interpretación de lenguas, imagínense, escucha las lenguas y la interpreta, dice el mensaje. Bonito, muy bonito. O sea, ahorita vamos a ir viendo que cada don tiene sus ventajas, pero a la larga los dones sí hay unos que son mejores que otros, y luego lo vamos a ver por qué les estoy diciendo eso. La misma Biblia nos deja ver eso. Pero respondiendo a la pregunta de Israel, sí, a veces se nota que uno está ahí, que la persona que está al frente, que tiene el micrófono o algo, está como rebuscando tal vez algunas palabras para decir, y entonces no es así definitivamente. O sea, es fluido. Tiene que ser fluido del Espíritu, sin esfuerzo. Cuando uno da un mensaje en español, yo por lo general, cuando el Señor me permite predicar, yo no estoy esforzándome por buscar las palabras, el mensaje comienza a fluir, porque viene de Dios, y fluye, bien bonito. Pero cuando es humano, está la persona, ¿y ahora qué digo? Ay, cuando es el mensaje humano. También se puede manipular en el sentido que yo he visto que hay quienes dicen, no, vas a hablar en lenguas, uy, tienen que hablar en lenguas, que alguien va a hablar en lenguas, no habla en lenguas, y desde arriba está como presionando la congregación que tiene que, puede ser que a veces no haya lenguas, y puede ser que sí, pero no quiere decir. Sí, miren, una congregación grande generalmente hay, pero una pequeña no necesariamente, tiene que haber siempre, no necesariamente. Entonces a veces yo también he visto situaciones en las que lo que acaba de decir el hermano Israel, o sea, viene y le comienzan a decir, profetiza, que profetices, te digo, y le ponen el micrófono, habla, porque Dios el Señor va a hablar por medio de ti. Y la persona dice, sí, pero ¿qué digo? Así, sí, abre tu boca, el Señor te va a dar la palabra, y la gente, creo que está nerviosa porque le ponen el micrófono, se queda en blanco. Así no es, así no tendría que ser definitivamente, ¿va? Entonces las lenguas son iguales cuando la gente va a los retiros, entonces le dicen, allá en el retiro, en el encuentro, el Señor te va a bautizar y vas a hablar en lengua. Gloria a Dios es un don,
Si se da, gloria a Dios, pero tampoco tiene que ser una presión, ¿verdad? Porque ya la gente así como que, algunos vienen tristes. Porque dice, ¿por qué venís triste? Es que no me bautizó el Señor porque no hablé en lenguas. ¿Qué sabe si le dio otro don? Porque hay varios dones, ahorita los vamos a... ¿Qué sabe si es la interpretación de lenguas, tal vez? Buenísimo. Ajá, o sea, llama la atención. Son regalos de parte del Espíritu Santo. Pero, ya vimos que la interpretación no hay... Sí, así la Biblia nos deja ver y ahorita vamos a ver. Si quieren, miremoslo de una vez. Siempre Primera de Corintios, capítulo 14, verso 39. Anhelar, profetizar. O sea que sí se puede anhelar los dones. Profetizar es un don. Pero luego me llama la atención, aprovechando que lo leyó, porque yo estaba buscando ese pasaje y ahorita lo encontré y dice, y sobre todo no impidáis hablar en lenguas. Porque hay iglesias que lo impiden. De hecho, donde va mi mamá y nunca han hablado en lenguas, porque lo impiden. Al haber una manifestación del Espíritu Santo, callan a la persona o la sacan, porque piensan que está loca o borracha. Así como pasó en el día del Pentecostés, cuando los oyeron hablar en otras lenguas, dijeron, esos están borrachos. Entonces Pedro se paró, ya no terminamos de leer, pero Pedro se paró y les dijo, ustedes piensan que estamos borrachos, pero no, son las 10 de la mañana y a estas horas nadie está borracho. Digo, generalmente los que se emborrachan es en la tarde o en la noche, en la mañana, a las 10 de la mañana nadie está borracho, ¿eh? Con la goma tal vez, quitándose la goma. Pero bueno, yo una vez... Como esta cultura es diferente aquí, de mucho, pero allá. Sí, verdad, allá sí solo. Sí, porque una vez visité a mi amigo que íbamos a ir supuestamente a la costa, yo le dije a las 5 de la mañana paso. Y le llamo a las 5 de la mañana y no me contesta, a las 5:30 estoy en su casa tocando, pasa adelante, disculpame, dijo. Y ahí estaba con sus amigos en la sala chupando a las 5:30 de la mañana. Vos, le digo yo, chupando a las 5:30 de la mañana. Sí, vos me dices que empezamos desde ayer, pero aquí hemos estado, mandamos a traer más y ahí tenían una hielera. Entonces, sí, puede ser, ¿verdad? Que tal vez sí. Hermano, mire, ahí dice anhelar y en el 12:31 también dice procurar pues los dones mejores. De hecho, vamos al verso 1. ¿De cuál? Ahí de 14 siempre, capítulo 14. Seguir el amor y procurar los dones. Ah, está. Ajá, seguid el amor y procurad, estamos leyendo el verso 1. Ajá, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Paremos ahí, miren pues, seguid el amor. Recuérdense que el amor es importante. El amor no parece como un don ahí. No, el amor es todo, Dios es amor. Entonces dice la Biblia, seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea que uno sí los puede procurar. Podemos procurarlos. ¿Qué diferencia hay entre anhelar y procurar, Misaída? Anhelar es tener el deseo, y procurar es que uno está haciendo todo el esfuerzo por lograrlo. ¿Escucharon eso? Anhelar es tener el deseo. Pongamos un ejemplo. Digamos, por ejemplo, que Gladys anhela tocar la guitarra como ¿quién? Mencióneme un guitarrista famoso. Como Ricardo Arjona. Jordano es el mejor de... ¿Lo ha escuchado usted? Tal vez sí, pero no me acuerdo ese nombre. Va, mencióneme el nombre de alguien que usted conoce, que usted diga, alarán cómo toca la guitarra ese. No se me viene ahorita ninguno. Hay uno que se llama Edras, no me acuerdo el apellido. ¿De su iglesia? Así. No, es un guatemalteco que se fue a Inglaterra. Va, entonces viene ella y dice, yo anhelo tocar la guitarra como Edras. Pero una cosa es que lo anhele y otra es que procure tocar la guitarra. Es que cuando uno procura, uno ya comienza a caminar y comienza a practicar. No me sale. Y pasa todos los días dedicando de las 24 horas que tiene el día, dedica 20 horas a ensayar y las otras 4 a comer. Solo va a comer y ir al baño. Va a comer, va al baño y sigue otra vez.
y duerme. Ah, no, tiene que dormir, va a ser. No duerme. No, exageré. De las 24 horas dedica 10 horas. 10 horas a ensayar, porque está procurando. ¿Sí? Entonces, cuando uno procura, uno busca. Entonces, los dones espirituales se pueden procurar. Y eso significa que uno los va a buscar también. O sea, que los anhela y los busca. Sí, porque como es espiritual, hay que buscarlo espiritualmente. Y una de las formas de buscar espiritualmente es orando, leyendo la palabra. Entonces comienzan a venir. Yo estoy seguro que en este grupo se van a manifestar los 9 dones. ¿Oye? Porque después de ese tema yo siento que va a venir la administración de los dones del Espíritu Santo. Así es que empecemos a procurar y anhelar. ¿Anhelan o no? A mí me llamó la atención este texto. Dice, pero hágase todo decentemente. Ah, sí. Exactamente, pero lea 3 pasajes antes para que lo comprendamos, porque yo aquí lo tengo también entre mis notas. Pero si alguien lo ignora, él será ignorado. Así que, hermanos míos, anhelad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué es lo que pasa? A veces todos quieren profetizar al mismo tiempo. A veces todos quieren hablar en lenguas al mismo tiempo. Y recuérdense que hablar en lenguas angelicales es un mensaje de parte de Dios. Entonces no puede ser que Dios le esté dando el mensaje a todos al mismo tiempo, desordenadamente. Ordenadamente. Además, en el 37 dice, si alguien cree ser profeta, sí, ahí Pablo les está diciendo que si alguno se cree profeta, que entienda el mensaje que le está enviando. Pero luego lo que sigue es bien interesante, léalo de una vez. pero si alguien lo ignora, él será ignorado. Ajá, Así que, hermanos míos, anhelad profetizar ahí está. y no impidáis hablar en lenguas. Vuelve a decir otra vez. ¿Por qué razón? Porque créanme que esto de hablar en lenguas hay muchas iglesias que lo impiden. Entonces cuando alguien comienza a hablar en lengua lo callan. Quieto, cállese. Estamos adorando al Señor. Si eso es parte de... Si eso es parte de la adoración, el hablar con Él en una lengua angelical. Entonces lo impiden, y lo impedían en ese tiempo cuando fue escrito ese pasaje, y lo siguen impidiendo. Hoy por hoy yo respeto mucho, aprecio y quiero mucho a la iglesia donde va mi mamá, pero ellos no le dan libertad a que el Espíritu Santo se mueva. Entonces ellos cantan, adoran, enseñan, son muy estudiosos de la palabra, pero esa parte no sé. Ellos sí hablan del Espíritu Santo, pero no hablan de la manifestación del Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo es lo mejor. Porque que se manifieste en nuestra vida pasan cosas especiales, por ejemplo, las sanidades, y luego vamos a ver el resto de los dones, porque son 9, pero sobre todo, una vez me dijo a mí la pastora, donde va mi mamá, me dijo, ay Luisito, ay, siempre lo esperamos en la iglesia, como cuando era niño, me dijo, porque cuando era niño yo iba a recibir mi escuela dominical, así como está Grecia allá, así estaba yo antes allá aprendiendo también. Y entonces yo vine yo y le dije, yo voy, le digo, pero si el Señor me da una palabra ahí, le digo, yo me paro, le digo, y comienzo a darla. Si el Espíritu Santo me habla, yo la comienzo a dar. ¿Y qué pasa en ese momento? Le dije, ay, no sé, sería que le preguntemos al pastor. Por no decirme una vez, si usted llega a ser así, lo sacamos. Ajá. ¿Y eso no le enseñaron? No, eso no. Es que yo creo que el Señor les va a dar a ellos en algún momento la llenura. Yo sí le dije a mi mamá una vez, un día esto, digo, cuando estén cantando, alabando, va a venir el Espíritu Santo y los va a tomar ahí, le van a empezar a profetizar, a hablar en lenguas, y ya, entonces ahí van a comprender qué bonito es eso. Ya ha pasado. Fíjese que ha pasado, pero los callan. No, pero Rey de Reyes, cuando era Alex González, el apóstol, Ajá. ellos eran carismáticos y empezaron a adorar a Dios así, y descendió la presencia del Espíritu Santo, como no sabían qué era. No, si los carismáticos
ellos sí tienen manifestaciones espirituales. Pero esa iglesia ahí fue cuando tuvo la oportunidad de venir Dios Paredes, Ah. cuando buscaron explicación de ese. Sí, de pues. ese tema, ¿verdad? Porque en la Biblia estaba ya. Si esto de los encuentros y todo eso, los carismáticos lo empezaron a hacer. Fue la iglesia cristiana evangélica la que les copió. Fueron ellos. No, hay que leer la historia. En Colombia es una iglesia evangélica y que ahí, Ya lo hacían los carismáticos. Fíjese. pero no con las 12 columnas, sino que solo un retiro así espiritual de liberación, justamente. Sí, hay que leer la historia, fíjese, de cómo fue que empezó. Ahora, usted me está hablando del grupo 12, G12. G12, sí. Sí, bueno, entonces, ya son las 7:30. Vamos a platicar 10 minutos más. Entonces vamos a introducirnos al siguiente tema que es interesante, no tema, sino subtema. Al siguiente don que es interesantísimo, es el don de profecía. Y si quieren, volvamos a leer 1 Corintios capítulo 12, verso 10, para que nos demos cuenta que no me lo estoy inventando, ahí está. Uy, chico, hoy sí vino Josué. Qué bueno, bienvenido. 1 Corintios capítulo 12, verso 10. ¿Lo leo? Hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos términos de lengua, a otra interpretación de lengua. Profecía. Ahí está. En ese pasaje está. Entonces, la palabra profecía viene de la palabra griega. Está difícil de pronunciar. Proeteia. Proeteia. Esa es la número 4394 en griego. Cuando es en griego lleva la letra G. La letra G es la palabra G4394. Bueno, entonces, ¿qué significa? Discurso de inspiración divina para reprobar algo malo, para consolar la aflicción, para revelar cosas ocultas o predecir el futuro. Eso significa en el diccionario Strong. Es uno de los diccionarios más utilizados, más completos, el Strong. Entonces en el Strong, si uno busca la palabra 4394, nos encontramos con la palabra proetía, que significa profecía, inspiración divina para aprobar algo. O sea, ¿por qué para aprobar algo? Porque la profecía se levanta así. Dice el Señor que los planes que has estado teniendo en tu mente, hazlos, porque ese es mi deseo para tu vida. Y la persona estaba planeando casarse. Bonito, ¿ah? Entonces puede ser que se levante una profecía así. La profecía puede ser para probar algo. Por ejemplo, una persona dice, ¿qué hago? Me cambio de trabajo, no lo hago, me convendrá o no. Entonces viene una profecía, dice el Señor que el cambio que estás planeando hacer de trabajo, que está aprobado por Él. Dale. Bonito, a tener la guianza de parte de Dios a través de una profecía. Pero también la profecía se usa para reprobar algo malo. Dice el Señor que a esa persona con quien has estado chateando, que no sigas, vas hacia la destrucción, dice el Señor. A borrar los chats. Ese que te escribe de noche y te dice, tienes tiempo para chatear un rato conmigo porque me siento solo, bórralo, bloquéalo, dice el Señor. Más o menos así se da la profecía, bien bonita, porque entonces nos ayuda a reprender de algo malo que estamos haciendo tal vez, o para poder aprobar algo. También para consolar al afligido, es muy usada para consolar al afligido. Dice el Señor que no estás solo, yo estoy contigo, he estado contigo desde que estabas en el vientre.
ibas a morirte en el vientre, pero yo te salvé. ¡Jala! Así decía Guillermo, aquel había nacido muerto. Y yo digo, ¿cómo es que una persona puede nacer muerta? Si nacer significa vivir. Pero él decía que había nacido muerto, hay que, no sé cuántos minutos después el doctor lo revivió. ¡Pah! Ok, entonces la profecía, y vamos a ver un pasaje que sustenta eso que les estoy diciendo, ¿eh? Para consolar al afligido, entonces miren, siempre pasamos por aflicciones. Siempre pasamos por momentos de aflicción. A veces pueden ser económicas, familiares, a veces pueden ser de enfermedad, a veces pueden ser de un espíritu de soledad, y a veces pueden ser aflicciones por desprecio, y podría seguirle mencionando, pero el asunto es que todos en algún momento nos afligimos por algo. Y también para revelar cosas ocultas o predecir el futuro. Eso de predecir el futuro es lo que más le gusta a la gente, porque hay gente que se vuelve cristiana y entonces anda detrás de los profetas. Mire, no tiene algo que me tiene que decir a mí sobre mi futuro. Entonces, ¿pero por qué? Porque ahora cambiaron al brujo por el profeta. Porque entonces antes, cada mes que les pagaban, entonces iban con el brujo, mire, ¿qué me va a decir para mi futuro? Le iban las manos, léame las manos, léame las cartas. Entonces eso de conocer el futuro a la gente le llama la atención. ¿Por qué? Porque todos tenemos duda del futuro, pero peor que la duda, algunos creen que les va a ir mal. Entonces yo digo, yo no tengo necesidad de estar averiguando mi futuro, suficiente ya con el pasado. Sí, en serio, yo sé que tengo un futuro de bien, así dice la Biblia. Dice que Él tiene planes, y los planes obviamente son a futuro, no hay planes a pasado. Dice que Él tiene planes de bien y no de calamidad para vosotros. Y yo me incluyo ahí. Entonces, si ya sé que es bueno, que me dé la sorpresa. Prefiero. Pero la profecía sirve para eso. Hay personas que están a punto de iniciar un viaje, tal vez, ¿verdad? Entonces viene y dice, Señor, si vas a ese viaje, lo que acaba de mencionar, te va a ir mal. El diablo, fíjese que el diablo puede conocer parte del futuro. No todo, pero sí parte. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Jesús andaba, dice que unos demonios le dijeron, ¿a qué vienes ahorita? A atormentarnos, aún no es nuestro tiempo. O sea que ellos sabían que en algún momento van a ser atormentados, pero todavía no era el tiempo. O sea, ellos sí conocían el futuro, pero ellos sí sabían que no era el tiempo todavía. Sí, tal vez ahí podemos ver nosotros a detalle que lo que ellos conocen es el futuro de ellos, qué es lo que les va a pasar. Ahora, conocer nuestro futuro, si esa era su pregunta, bueno, si no ahorita oramos, perdón, uno por uno. El diablo sí conoce, porque si no, ¿cómo es que los brujos conocen? Porque los brujos le dicen a la gente, a veces le engañan, porque los brujos son mentirosos también, porque ni modo, si vienen de parte del diablo, y el diablo es mentiroso, a veces meterle una su mentira y le sacas el pisto, le dice el diablo. Entonces el brujo dice, basta, bueno. Y entonces, pero ¿y cómo es que hay gente que sí le han dicho cosas que... La Biblia habla de los hechiceros, y el hechicero, una de las cosas que hace es hechizar y averiguar el futuro. También habla de unas personas que adivinaban el futuro, adivinos, que de hecho, eso es un pecado, la adivinación. O sea, ellos sí pueden adivinar, pero no todo. Es que no pueden todo. Porque recuérdense que nuestro futuro puede ser transformado. O sea, así como el tío que le dieron esa palabra, si él hubiera aceptado al Señor, el Señor le cambia eso. Entonces ellos pueden, pero es limitado. ¿Y se murió a los 30? Sí, no dice que se murió a los 30, pues. 30 con 5 meses igual a 30. Después de 6 y ya. La aproximada. Con tantos días y tantas horas. No, hay que tener cuidado, porque con la profecía, miren, de verdad con la profecía hay que tener mucho cuidado, porque la profecía puede venir a atar a una persona, porque como es una palabra, y las palabras son vivas, entonces por eso es que hay que tener cuidado. Por eso es que también hay que tener cuidado quién te está profetizando. Porque si el que te está profetizando no tiene el Espíritu de Dios, sino que el Espíritu de saber quién, entonces te puede lanzar una palabra de maldición y solo Dios la puede quitar. De hecho, cuando yo era pequeño, a mí me iban a llevar con el brujo.
Mi mamá dice que yo me enfermé tanto, tan grave, que dice, y ellos ya eran cristianos, pero como las costumbres y los tíos les decían, llévalo, hombre, pero afortunadamente no pudieron porque el brujo les pedía 3 gallinas y solo tenían una. Gracias a Dios. Si ellos se volvieron cristianos cuando yo nací, que si ese brujo me hubiera maldecido a mí, saber de mí, ¿verdad? Pero a mí Dios me bendijo desde que nací.